Vamos a revisar la historia de la familia de 9 personas que quedó abandonada por el crucero en el que iban y la secuencia de eventos trágicos que les pasaron para tomar precauciones y que no nos pase a nosotros, que no te pase a ti o que no me pase a mí. Ellos viajaban en el crucero Anchor de Norwegian Cruise Line en un viaje por Alaska. Nosotros hicimos el viaje por Alaska justo en ese mismo barco. Y en el puerto de Ketchikan, que es una de las paradas, pues Norwegian construyó su propia terminal un poquito más lejos de donde está el pueblo de Ketchikan. Y esa familia de 9 personas tomaron un tour para ir a ver un show que es muy popular ahí en la ciudad de Ketchikan. Y cuando regresaron del tour, tenían que tomar otro bus porque la terminal que construyó Norwegian está a cierta distancia del pueblo de Ketchikan. Pues ellos llegaron y ellos tenían sus tiquetes del tour, o sea que tenían prioridad para subir a bordo de los shuttles o los buses que los llevaban al barco. Pero la persona que estaba encargada de supervisar que se llenaran los buses para llevar a las personas, pues no les valió los tiquetes, sino que hizo entrar a las personas que estaban haciendo fila para transportarse y eran demasiadas personas, no alcanzaba, entonces ellos no subieron y les dijo que esperaran y que se iban en el siguiente bus. Pero el siguiente bus nunca vino y ellos se quedaron esperando, entonces ellos pidieron ayuda, pero una van que les mandaron para recogerlos no llegó a tiempo. Porque los barcos tienen que salir a la hora que tienen que salir. Los barcos tienen que cumplir con su horario. Si el barco tiene que salir a las 4 de la tarde, tiene que salir a las 4 de la tarde sí o sí, con o sin los pasajeros que no estén a bordo. Bueno, pues eso fue el comienzo de la odisea, porque resulta que el siguiente puerto era en Canadá. Y eso es otro país. Si uno está, por ejemplo, en un crucero donde toca una ciudad y luego el crucero toca otra ciudad del mismo país, pues entonces uno coge un tren o coge un autobús o coge un avión inclusive y uno llega al siguiente puerto y vuelve a abordar el barco. Pero si el barco está en otro país, necesitas el pasaporte. Y si no andan los pasaportes, no puedes tomar un vuelo internacional o un transporte internacional para viajar a otro país para ir a tomar el siguiente vuelo. Entonces ellos no tenían la ropa, no tenían pasaportes y no tenían las medicinas o los medicamentos, porque era de la familia estaba la abuela, una señora de 78 años que necesitaba medicamentos y las otras personas de la familia también necesitaban medicamentos. Pues entonces el barco dejó instrucciones a la gente del puerto que les ayudara a conseguir un hotel para que pasaran la noche y a conseguir un vuelo para regresar a la ciudad de Seattle, que es donde el barco se aborda, deja a los pasajeros anteriores y carga a los mismos pasajeros para el siguiente viaje y ahí mismo sale. Pero para hacer eso no era tan fácil desde el lugar donde estaban, porque Ketchikan no es la capital, no tiene las mismas, digamos, aeropuertos o medios de transporte que tiene la capital. Dice la historia, que es muy larga, que el barco les dejó los pasaportes, pero dejó 8, no dejó 9. Y ya revisé en diferentes lugares, en 5 lugares diferentes revisé y todas las historias cuentan lo mismo, los mismos datos, y en ninguna parte dice cómo fue el cuento de los pasaportes, quién consiguió esos pasaportes, a dónde se los dejaron y por qué faltó uno. Pues eso permite que no puedan viajar porque no se van a ir y dejar un niño o la persona que se quedó sin el pasaporte, ¿verdad? La cuestión es que el papá de la familia, tuvo que pagar desayuno para 9, almuerzo para 9, cena para 9, hotel para 9, vuelos para 9 y tratar de llegar a Seattle, que era donde el barco llegaba para poder desde ahí luego viajar a su casa. Y resulta que descubrieron que el barco les cargó una multa de $9,000 en la tarjeta. Entonces imagínate lo que es uno con la tarjeta, tratando de comprar vuelos que no estaban presupuestados, hotel que no estaba presupuestado, comidas que no estaban presupuestadas para 9 personas y además encontrar
que habían cargos a las tarjetas por $9,000. Bueno, lo que pasa es que hay una ley que dice que si un barco que no tiene bandera americana sale de un puerto de Estados Unidos, tiene que tocar puerto en otro lado. Por eso es obligatorio parar en Canadá. Los cruceros que van a Alaska tienen que parar en Canadá por fuerza. Es una ley debido a esto de la bandera del barco, porque los barcos siempre tienen banderas de otros países, me imagino que para pagar menos impuestos, etcétera, para lo que sea. Pues entonces, si un pasajero o varios pasajeros se bajan del barco y no tocan ese puerto extranjero, entonces se le cobra una multa de $971, creo que son el monto exacto, a la persona. Y como eran 9, pues entonces era X cantidad de dólares. Y además, cuando llegaron, descubrieron que iban con COVID. No saben dónde tuvieron el COVID. Tuvieron que pasar noches en aeropuertos y dormir en aeropuertos, vuelos cancelados. No era tan fácil viajar desde el pueblito donde iban hacia Seattle para después ir a su casa. Bueno, al final del cuento, toda la historia, pues la compañía Norwegian les dio un comunicado donde les iba a reembolsar los gastos que habían tenido, les iba a revertir la multa de los $9,000 y además les iban a dar compensación, como no cobrarle los 2 días que perdieron del viaje y darles un descuento para próximos cruceros. O sea, la compañía trató de solventar todos los gastos en los que ellos incurrieron debido a esto, porque el error fue del operador de tours de la compañía. O sea, esto es un punto importantísimo. El tour que ellos compraron para ir a ver ese show que ellos vieron, lo compraron al barco y el operador de tour del barco fue el que falló al no subirlos en el último bus que iba hacia el barco. Entonces eso le da responsabilidad a la compañía de cruceros. Por eso la compañía de cruceros les dio un comunicado explicándole que les iban a reembolsar todo ese dinero. Si ellos hubieran tomado un tour por su cuenta con otro operador que no tiene nada que ver con el barco, con la compañía, ahí se hubieran tenido que cubrir todos los gastos y eso hubiera tenido que ir por parte de ellos. Pero como el fallo fue del operador de tour que tenía contrato con la compañía, pues la compañía se hizo responsable. Ahora, ese señor o ellos, bueno, habían 3 adultos, que era el papá, mamá y la abuela, tenían suficientes fondos en sus tarjetas para cubrir todos esos gastos. Pero imagínate si una persona no tiene muchos fondos y queda en una situación como esa, ¿cómo resolver el problema para poder llegar a un siguiente puerto o llegar a su casa? Entonces, ¿cuál es la moraleja? En realidad son 3 moralejas, diría yo. La primera es que si vas a tomar un tour, una excursión que queda un poco lejos, o sea, que se va a complicar el regresar hacia el barco, mejor cómprasela al barco. Porque así, si el operador de tour falla, pasa como esto, que por lo menos tienes el respaldo de la compañía de cruceros. Si te vas por tu cuenta y hay un fallo con el operador de tour, la compañía de cruceros no tiene que ver nada y tú tienes que ver cómo lo resuelves. La número 2 es que si en tu crucero el siguiente puerto está en otro país donde vas a necesitar pasaporte, llevar el pasaporte contigo. Generalmente cuando uno baja en los puertos uno no lleva el pasaporte, pero sobre todo en los cruceritos por el Caribe, porque uno viaja con un pasaporte que tiene visa a Estados Unidos y entonces con eso se pueden viajar todos los puertitos del Caribe. Pero si uno hace un crucero por Alaska, como la parada de Canadá es obligatoria, si te quedaras abandonada o abandonado en alguna de las ciudades, para ir a Canadá, que se fuera el siguiente puerto, necesitarías el pasaporte. Por ejemplo, si estás haciendo un crucero por el Mediterráneo, no, porque el Mediterráneo es parte de la Unión Europea en general. Si estás en un puerto de Francia o de Italia, puedes transportarte. Pero si el país que está en el siguiente puerto
necesita un pasaporte, pues vas a necesitar un pasaporte y vas a necesitar algunos fondos para poder ya sea comprar un boleto de avión o un medio de transporte para poder llegar al siguiente puerto. Y la tercera moraleja es siempre viajar con seguro. En este caso, yo revisé la historia y la leí en 5 lugares diferentes y en ninguna parte mencionan nada de seguro. Pero cuando uno viaja, hace un viaje internacional, es muy importante llevar un seguro. Podría ser que el seguro no te cubra porque ellos buscan la manera de que haya un error en alguna de las cosas para decirle no, eso el seguro no lo cubre y no le pagamos. Pero por lo menos si uno tiene seguro, uno tiene una oportunidad de solucionar este tipo de problemas. Mi esposa y yo nunca damos un paso fuera de nuestro país sin un seguro de viajero, porque el seguro de viajero te cubre muchas cosas. Todavía tenemos la duda de si nos cubre gastos médicos en un crucero. Nos cubre gastos médicos en tierra, eso lo sabemos, pero no estamos seguros porque nunca hemos necesitado usarlo. Por dicha, gracias a Dios nunca lo hemos necesitado, pero siempre viajamos con un seguro porque es muy importante tener algún apoyo para situaciones de emergencia. Espero que te hayan servido estos consejos y te recuerdo descargar nuestro libro digital, nuestro ebook, Cómo reducir el costo de un crucero en cientos de dólares. Por aquí en pantalla aparece el enlace o debajo en la descripción te pongo el enlace. Y también te recuerdo que doy asesoría personal para planear viajes en crucero. Con un pequeño gasto que hagas te puedes ahorrar cientos de dólares en tu próximo crucero. Si reservas una cita, pues entonces revisamos tus planes y cómo podemos mejorarlos y cómo te puedo ayudar para que tu viaje te salga mejor. Gracias por ver este video, suscríbete al canal y danos un like, que eso nos apoya mucho.